webinar que hacemos de los casos prácticos de innovación. Contamos hoy con Ulma, Ulma Servicios de Manutención. Ahora os presentaré a Asier. Y bueno, estos casos, os decía, forman parte del banco de casos prácticos de innovación que están en la web de Innovasque. A día de hoy tenemos 128 casos. Si tenéis interés, os animaría también a daros una vuelta por la web de Innovasque y ver un poquito los casos. Hay una ficha de cada uno de ellos, con la empresa, un breve resumen, etcétera. Y cualquiera que considere también que una experiencia que han llevado a cabo en su organización puede formar parte de estos casos, pues que se pongan en contacto con nosotros. En concreto es mi compañera Uribarri Goicuría, pero llamando a la recepción nos pasan con ella, no hay ningún problema. Luego, 2 veces al año hacemos una selección, etcétera, y parte de estos casos, algunos seleccionados en base a unos criterios muy concretos, se exponen en el Global Innovation Day. Pero no es tanto porque el caso sea mejor o peor, sino porque se ciñe a unos criterios que se ajustan a la temática del Global Innovation Day ese año, ¿no? Bien, entonces, pasando al caso de hoy, nos lo va a presentar Asier Aguirre Gómez Corta, el director del producto de Ulma Servicios de Manutención. Se trata de un proyecto denominado Unalog, que terminó siendo, él nos lo va a contar, un cambio de modelo de negocio para ellos, ¿no? Y yo no me voy a desvelar más. Os dejo con Asier. Únicamente os recuerdo que al final vamos a tener preguntas, con lo cual le dejamos hablar a Asier y luego le preguntamos las dudas que tengamos o los temas que surjan. Os pido que tengamos las cámaras y los micrófonos cerrados hasta que llegue ese turno de preguntas, y luego también quería comentaros que esto es algo que solemos hacer siempre en Innovasque. Estamos grabando el webinar para que luego esté disponible en nuestra página web. Lo podéis volver a ver o incluso enviárselo a alguien como queráis. Bueno, yo sin más, os dejo con Asier y que nos cuente en primera persona el caso. Vale, bueno, egunon denoi, buenos días. Nik printzipioz aurkezpena erderaz inbiot, baina gero igual galderarik edo dozein dudai balin bokotzue, ez dakot arrazoin be euskeraz erantzuteko, ¿vale? Bueno, se nos pidió, bueno, como parte de Innovas que trasladásemos, siendo PYME además, un caso de innovación, y en estos he puesto el cronómetro, no más de 30 minutos, me voy a ceñir exclusivamente al tiempo concedido. Sí que quiero bueno, pues explicaros o enseñaros la mayor parte del tiempo, que es el objeto de la presentación, el producto Udalog, un gestor de flotas. Luego explicaré más al detalle qué es y veremos casos prácticos y casos reales en estos momentos. Pero sí que bueno, sí que me quedaría yo contento si al acabar la presentación soy capaz de enseñaros cómo conceptos como servitización o IoT, Internet of Things, o remanufacturing, o Industria 4.0, o inteligencia artificial, que oímos tanto, los que nosotros estamos en la batalla en el día a día. Te preguntaba Alfredo qué tal, y decimos, pues esto es un cambio, un sin vivir continuo. Entonces, los que estamos en la batalla no tenemos tiempo a levantar la cabeza por encima del bosque y ver qué está pasando por el mundo, y resulta que cuando hay gente que para eso nos ayuda externa, que sabe de lo que está pasando por el mundo, y nos dice, pero si tú eres un caso de servitización, o tú eres un caso de IoT, o tú eres... Bueno, pues parece ser que en cierta medida lo que estamos haciendo, porque lo necesitamos por nuestro modelo de negocio, por nuestra necesidad de llegar al mercado, se enmarca dentro de esos conceptos. Entonces, yo los voy a enseñar cómo han ido surgiendo de forma práctica y natural, y sí que me ceñiré, dedicaré más tiempo, aunque sea unos 15 minutos así, más o menos, 15-20 minutos, al producto Udalog, que, bueno, pues que ha surgido también por la colaboración de muchos agentes, ¿vale? 2 minutos para presentar la empresa. Somos Ulma Servicios de Manutención.
Nacimos en 1984, pronto 40 años, nombre de Oñacar, Oñati Carretillas. Pertenecemos al Grupo Ulma, como se ha mencionado, uno de los diferentes negocios del Grupo Ulma, y estamos hablando de cifras globales, este número de personas, 190, las ventas entre los 35 y 40 millones, inversiones sobre todo en parque de alquiler, que es lo que viene después. Ya veis, tenemos unas 1.800 carretillas alquiladas en este momento, que son propiedad nuestra, pero están dando un servicio en clientes finales, y además atendemos a 4.500 carretillas que son propiedad de los clientes, pero nosotros le damos el servicio postventa. Líneas de negocio actual, y esto lo vamos a ver cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Yo creo que es clave para entender por qué se crea un producto como este, ¿vale? Este y otras acciones, otras palancas de cambio. Vendemos máquinas nuevas. Cuando digo máquinas, sobre todo, ya veis a la derecha, carretillas. Somos comercializadores de una marca Mitsubishi, marca verde. Máquina nueva, máquina reacondicionada y máquina usada. La diferencia entre reacondicionada y usada es que la usada se vende tal cual está la reacondicionada, veremos después. Le hacemos un lavado, la reconstruimos completamente. No solo vendemos, sino sobre todo alquilamos a largo y a corto. Y también no solo alquilamos carretillas, sino también plataformas. Negocio USM Rental para alquiler de plataformas a corto. Un montón de productos financieros, servicio postventa, por supuesto, y tenemos 2 filiales. Y quiero mencionar 2 negocios específicamente. El negocio de recambios, tiene un nombre propio, una empresa propia que pertenece a Ullman Servicios de Manutención SR, que distribuye recambios multimarca, no solo de nuestras marcas, sino también de plataformas, de obra pública y de distintos, de todas las marcas, ¿vale? Yo creo que es un negocio además que está funcionando muy bien con el e-commerce. Aquí también podría hablarse mucho de tecnologías y de adecuaciones a la situación actual, ¿vale? Y luego el negocio de Inostrac, que fue una apuesta que está funcionando muy bien, de salirnos de ser exclusivamente comercializadores a tener un producto propio, a dominar toda la cadena de valor, y nos centramos en un nicho de mercado como son estas soluciones higienizables. Hace 12 años que se lanzó este negocio y diseñamos, fabricamos y distribuimos a nivel mundial, estamos ya con presencia en muchas partes del mundo, este producto higienizable para lo que son salas blancas, alimentación, biomédico, microelectrónica, ¿vale? Esto la empresa. Hay que entender el contexto, ¿no? de dónde nacen las acciones que hemos acometido. Y me remonto años atrás, que es la famosa crisis, la crisis del 2008, ¿no? Nuestro mercado, en lo que es la carretilla nueva, descendió un 60%. Un golpe muy fuerte, de 30.000 carretillas, pues un 60% menos. Y anteriormente, importante, el modelo de mercado era la venta, un 85% era venta. Con la crisis ya fue evolucionando poco a poco hasta que, pues llegó la crisis y ya se iba acercando entre venta y alquiler un 50-50. Llegó la crisis y desde entonces el modelo cambió. El 85% es alquiler y solo el 15% es venta. Es entendible, las empresas no se dedican, su core de negocio no es la carretilla, es un elemento para su core de negocio, que es la fabricación, la distribución, etcétera, ¿no? La manutención de sus productos propios. Por tanto, se externaliza, no quieren dedicar sus recursos financieros a eso y dejan que otros se dediquen a ello, ¿vale? De ahí que nuestro modelo de negocio ha tenido que ir transformándose en el tiempo. De ser un distribuidor de producto, hasta el año 2000 el 74% de nuestras ventas eran ventas, de nuestra facturación eran ventas, y solo un 26% servicio. Ya vemos cómo evolucionamos junto con el mercado y pasamos a un 50-50, y desde el 2016 y en la fecha actual, pues digamos que somos proveedores de servicio, porque dentro de nuestra facturación, servicio postventa, el alquiler, el recambio, etcétera, suponen el 71% de nuestras ventas. Esto ha hecho que incluso, pues el ciclo de vida del producto y nuestra estrategia, que lo resaltaré después, haya ido evolucionando en el tiempo. No repito y no reitero que antes del año 2000, el negocio era de venta.
nació el alquiler LTR, Long Term Rental, alquiler a largo plazo, con siempre pivotando el SAT, pues como un mal necesario, ¿no? Se vende la máquina y tiene la mala fortuna de que las cosas se estropean. Por eso tiene que existir el SAT. No se entendió nunca como un negocio en aquella época, por supuesto. Ya nace el alquiler y aquí un hecho muy importante en el alquiler, la máquina es nuestra, el cliente paga una cuota fija con un full service, con todo incluido, pues no sé, 500 euros, 600 euros, 800 euros, 200 euros, dependiendo de la máquina, y se desentiende. Por tanto, el riesgo es nuestro. Es decir, si en 4 o 5 años va a pagar un fijo del 500 euros, nosotros y pretende, por supuesto, el cliente que no se averíe, que le dé servicio, que le dé información, que sea segura, pero nosotros asumimos todos los riesgos y todos los costes. Importante entonces conocer muy bien lo que está ocurriendo, con esa máquina para dar un buen servicio. De ahí nace, pues ya digo, el alquiler a corto y nos encontramos con que tenemos una máquina usada que lo que hacemos por época es, bueno, pues se vende y nos deshacemos de ella. Ya con el modelo ya más arraigado del alquiler, ya decimos, bueno, pues es que igual podemos esa máquina usada para uso no tan intensivo, reacondicionarla y volverla a alquilar. Y después ya sacarla de nuestro parque y de nuestros activos. Y por último, ya venimos con la crisis ya donde esos activos lo que hay que intentar es sacarle un rendimiento, un rédito lo mayor posible, y ya tenemos ya lo que es la línea de vida, ¿no? El ciclo de vida, donde lo que ya entendamos es que lo que antes era pues 5 años de vida se extiende a 8 en una etapa precedente, e intentamos ahora con un producto que no sea oneroso para nosotros, que no nos genere gasto, dar un servicio a nuestro cliente lo más duradero posible. ¿Para qué? Dos vertientes: estrategia, visión interna y visión cliente. Primero, sustentar la rentabilidad del negocio en la extensión de la vida del producto, obteniendo el máximo rendimiento en cada una de sus etapas. De ser comercializadores pasamos a ser gestores de activos, y atendiendo siempre, fundamental, a las necesidades del cliente. Y el cliente también puede ir comentando un poco cómo ha ido evolucionando. Fundamental, o lo que busca es tener las menos máquinas posibles, que esas máquinas no le paren la producción, que sean fiables, que no le generen malos usos, que no tenga que pagar por los malos usos. Obviamente están fuera de esa cuota de alquiler, porque es un uso indebido del producto que se deja. Información para ver, por ejemplo, el tamaño de su flota, para ver cuánto está trabajando una carretilla, dónde está trabajando, quién está usando la carretilla, qué está ocurriendo con ella, y cada vez más seguridad. Que no puedan conducir la carretilla los que no están autorizados, los que no tienen carnet de carretillero, o saber quién está, pues generando más impactos, más golpes, más improductividades, ¿vale? Entonces, en base o con esta premisa y con este enfoque y con esta situación, implementamos, por necesidades y por amoldarnos al mercado, incluso por sobrevivir, también lo digo, por la crisis, pues nos vimos abocados a desarrollar ciertos elementos facilitadores del cambio que llamo aquí. Por un lado, personalizar el producto. Pues cuando vamos a comprar un coche, pues nos dicen, yo quiero pues con estas opciones, pero aquí vamos un poquito más lejos. Además de orientar al cliente de cuál es el producto adecuado, intentamos añadirle cosas, ¿no? Protegerlo por temas ignífugos, o cuando hay en fundiciones, cuando saltan las chispas, las mangueras que no se quemen, el barboteo que no ensucie el producto para que no salga hollín. Para que no se caliente el motor. Bueno, no me voy a centrar en estos elementos. La parte de la reacondicionada, generamos un proceso de reacondicionamiento completo, que hemos hablado de esto en algunos otros foros que nos han llamado, por los temas de reutilización, remanufacturing y demás, pero es un negocio y una línea de actividad importante para nosotros. Extensión de la vida de las baterías. Creamos un producto propio, tenemos patentado un producto propio, SR Pulse, que lo que hace es, además de obtener señalítica, además de obtener información para la batería, decir que el 90% del mercado son carretillas eléctricas, del mercado de las carretillas, son eléctricas. Cierto que se está escuchando mucho la batería de litio, pero no llega a copar el 10-15% del mercado actual. Las baterías de plomo ácido siguen siendo mayoritarias,
Y con el tiempo bueno, se va sulfatando, entonces lo que se hace con este pulso es enviar pequeños pulsos para evitar la sulfatación y que la batería tenga una vida mayor, ¿vale? Se crea USM Finance, fundamental, un producto de los productos financieros, donde se le dan muchas posibilidades y además innovamos en muchos tipos de productos financieros a medida a las demandas de los clientes. Automatizamos procesos pues, con tecnologías que ahora están al orden del día, el SAT Online, donde al día somos capaces de ver lo que se está haciendo y cómo se está haciendo a nivel de servicio. Estamos hablando que tenemos 80 técnicos con furgonetas por todo el ámbito nacional. Los técnicos localizados, con aplicaciones muy sencillas que hay. Importante, le estamos dando sacamos mucho jugo al tema de una herramienta Power BI en este caso, lo digo el nombre, de Business Intelligence, que además de hecho lo vamos a implementar en breve en el Udalog. Y ya me centro, después de 12 minutos poniendo en contexto, pero creo que importante el saber bueno, pues qué es Udalog, el saber el contexto, el marco en el que surge y por qué surge, que creo que ya lo he dicho, ya se intuye el por qué surge, ¿verdad? Para dar un servicio al cliente y un servicio interno, ¿no? Información y adecuarnos al cliente. ¿Qué es Udalog? ¿Qué es un gestor de flotas? No es el único que hay en el mercado. De hecho, hay marcas de la competencia que lo incorporan. Nuestra marca no lo incorporaba y entendimos, luego lo hablaré, que deberíamos de tener. No deja de ser un aparato, un sistema embebido, una tarjeta electrónica, que es esta caja negra, que por supuesto no va así ubicada, va ubicada según qué carretilla en un lugar concreto, donde recibe distintas señales, recibe información, capta información cada segundo, le está programado para que según la demanda del cliente, porque cada cliente cuando dice que quiere un gestor de flotas hay que preguntar al cliente, ¿y usted qué quiere? ¿Lo quiere? ¿Para qué lo quiere? Pues quiero para conocer el uso, quiero para identificar los operarios, quiero para intentar reducir los malos usos o saber qué impactos tengo. Dependiendo del interlocutor, sea mantenimiento, responsable de mantenimiento, de producción, de seguridad, cada vez más, como he dicho, o de compras, busca un objetivo, como es normal, porque es nuestro ámbito de trabajo, y el Udalog se intenta personalizar, amoldar, o incluso yo explico para qué puede servir el Udalog en su objetivo local, ¿vale? Su objetivo personal dentro de su organización. ¿De qué detectamos? Podemos poner sensóricas, algunas fijas, como son temas de temperatura, dependiendo del tipo de carretilla, pues motor, hidráulico, temperatura del agua, que nos den señales de que algo puede estar ocurriendo o pasando o puede pasar. Identificamos siempre el operario. Cuando digo identificar, según en qué empresa, por nuestra experiencia, algunos quieren ponerle nombre, otros no, y otros no quieren identificarlo. Los sindicatos no les dejan identificar, ¿vale? Está unido al pulso vía Bluetooth, obtenemos también información que he enseñado antes de la batería, importante, y además tenemos un acelerómetro. Importante sobre lo del acelerómetro. No hay acelerómetros inteligentes en el mercado, no los hemos localizado nosotros por lo menos. Por tanto, no es capaz de discernir, por ejemplo, un bache de un golpe. Cierto es que te puede dar pistas, porque lo que te mide es en el X, Y y Z qué ejes estamos teniendo. Por tanto, si tenemos que el eje Z o el eje X es el vertical, el de los baches, pues lo podemos, digamos, obviar y centrarnos en algún impacto de alto nivel, como veremos después, en los otros dos ejes. Pero quiero dejar claro, esto decir, no, es que el acelerómetro me identifica, porque es inteligente, cuándo ha sido un golpe contra una estantería o que se ha roto el cristal, que también lo hemos identificado, porque también es cierto que nunca la carretilla se golpea sola. Nunca tiene la culpa nadie. Eso es normal y somos humanos, ¿vale? Por tanto, nos ayuda un poco a tenerlo más controlado. Ya he dicho, se cogen señales, está programado que cada segundo vía 4G, 5G, vaya a la nube. Está en Amazon la aplicación y la aplicación lo que hace es de esas señales la transforma en información que entendemos que es útil para la gestión, ¿vale? La génesis, y luego me meteré en la aplicación. La génesis del producto, ya veíamos, ya digo, ¿no? Cuando ya el producto, cuando ya el negocio, el mercado y nuestro modelo de negocio
se transforma al alquiler, pues que un cataloger, ¿no? Un producto de estos que recopila información es interesante. Además de que porque lo demanda el cliente, lo demanda muchísimo el cliente ahora, y raro es ahora en grandes parques, esto hay que decirlo, sector distribución, grandes industrias que lo demanden, también para, bueno, pues para información relevante para poder dar un mejor servicio al cliente, ¿vale? Entonces, pues gracias a un proyecto europeo se creó un prototipo de la mano, sobre todo de Techniker en aquella época. Y también quiero mencionar pues, el caso de uso, bueno, estaba dentro del consorcio CIE Legacia. Bueno, ha pasado ya, ha llovido ya, casi 10 años, ¿verdad? Pero bueno, pues así fue el nacimiento, pero se creó como un prototipo. A finalizado el proyecto, se entendió que ese prototipo incluso no robusto, no amoldado para la industria, pues igual podría tener una aplicación y ya nos dedicamos en el periodo 17-19 a industrializarlo de la mano de Ulma Embedded Solutions, empresa del grupo, dedicada, de hecho, a este tipo de actividades. Nuestro core no es esto es una herramienta que nos ayuda a nuestro negocio, pero sí es su core. Industrializarlo también, por supuesto, está en mejora continua. Aseguro que cada cliente quiere algo diferente y al ser nuestro somos capaces de personalizarlo y de dar una respuesta y testearlo, porque, ostras, estos productos electrónicos tienen para hacerlo fiable hace falta tiempo. Además, bueno, pues cambio de plataformas, reciente hemos tenido una que está amoldándola, cambio de compañía, el hardware ha tenido 2 versiones, la primera versión nos consumía bastante energía de la batería de arranque, por ejemplo, y no arrancaba la carretilla después de estar un mes varada, por ejemplo. Hemos ido mejorándolo y tenemos 2 versiones ya de Udalog. Y no solo Ulma Embedded, sino también pues, de Ikerland, de Mondragón Universitate o de Ulma Forja. Y pues ya cuando entendíamos que estaba ya suficientemente testado como para lanzarnos al mercado, lo habíamos probado en Ulma Forja, también de la casa, por supuesto. Lo lanzamos en 2020. Bien, acertamos con la pandemia, pero bueno, oye, pues está ahí, ¿no? Es lo que hay que hacer. Hemos tenido también algunas ayudas, ¿no? No he comentado, de Industria Digital o Asitec. Y sí que, pues de la mano de Sayolan también, de ISEA, estamos ahora analizando opciones, y también de Mondragón Universitatea, empresa Guincha, y también, bueno, pues ahora andamos con informática, como mencionaré después, para acabar con el enfoque futuro, ¿no? que le estamos dando a este producto. Decir que calculamos de un coste total de unos 800.000 euros y bueno, pues el 50% subvencionado, ¿vale? ¿Cuáles en estos momentos, a día de hoy? Tenemos 10 clientes, 94 carretillas tienen Udalog, el SR Pulso, bueno, detectamos o captamos información de 29 baterías y tenemos 949 operadores identificados. No sé si es mucho, es poco, pues tampoco llevamos excesivo tiempo y sí es algo que se demanda. Tenemos también cerrado con otro gran cliente otras 40 y estamos, hemos solicitado otro pedido de Udalogs pues para dar servicio a lo que nos va a venir en un futuro, ¿vale? ¿Cuál es el producto? Os lo voy a enseñar en vivo y en directo, ¿vale? Voy a ir a casos concretos porque, bueno, veo que llevo 20 minutos y me quedan 10, porque quiero acabar un poco con la parte de resultados, beneficios y líneas futuras. Si al final queréis preguntas o queréis ver algo más, yo regreso aquí y os enseño más detalles del producto, ¿vale? Voy a elegir, por ejemplo, información de la batería. Voy a elegir esta, por ejemplo. Luego igual me centré un poquito a la izquierda. Podemos ver información hasta un mes atrás. Vamos a elegir último día. Y en este caso me he ido al cuadro de mando. Va un poquito más lento porque creo que igual están todos conectados. Bien, esta es información que obtenemos de la batería. Por ejemplo, esta batería nos dice que pues que ha trabajado cargando hasta 2.600 horas, información de hace 10 minutos, hace 10 minutos, descargándose, usándose 3.300 horas y parada sin uso 2.100 horas.
Se ha cargado 520 en 520 ocasiones. Incompletas, esto es importante, 118 de esas 520, 118 veces no se ha dejado el operario no ha dejado que la batería de plomo-ácido se cargue completamente. Esto es malo, porque los biberonajes, como llamamos en el sector, el estar incluso 5 minutos cargándola, hace que se use un ciclo, y las baterías tienen una limitación de ciclos, ¿vale? Y luego aquí podemos ver si ha sido sin electrolito o no, ha estado bien, y bueno, ciclos incompletos hemos tenido 118. Podemos ver el nivel de electrolito. Tenemos alarmas para que nos avisen si no hay electrolito, para que se cargue, y podemos tener información, pues por ejemplo, del voltaje que hemos tenido, o de las temperaturas de la batería, que nos puedan avisar si algo está funcionando incorrectamente. No lo he mencionado anteriormente, muy importante. Nosotros somos capaces de interactuar bidireccionalmente, es decir, el Datalog, el Rudalog nos da señales, pero también podemos nosotros actuar sobre cuando se genera una alarma que nos da un aviso, o poner una luz, o incluso que se pare la carretilla, o que se ralentice la carretilla, dependiendo del impacto, o nosotros, según si hay una sobretemperatura, podemos hacer también que la carretilla se pare durante unos minutos hasta que la temperatura baje. Esto es muy importante, ¿eh? Esto es muy importante, y veremos después en resultados, pues vamos a ver, los resultados que, por ejemplo, estamos consiguiendo en algún cliente en concreto. Y información de la carretilla, podemos lo mismo del último día, semana o mes. ¿Qué podemos ver? He elegido una en concreto. Tenemos primero un panel general donde vemos los impactos que ha tenido, en qué eje de la última semana. Hemos tenido 60, esto todo se parametriza, los G se parametrizan. Como he mencionado antes, X, Y, Z, nivel 1, 2 y 3. Las temperaturas, en este caso medimos hidráulico y agua. Y el uso, para los somos más de producción, o incluso mantenimiento también, pero sobre todo producción, pues cuánto se ha usado, incluso compras. Dice, es que tengo que dimensionar mi flota, ¿cuánto se está usando? Ya vemos aquí con la última semana el 56% de tiempo ha estado parada. Esto es un uso alto, porque normalmente usos por encima del 40 es bastante. De hecho, veremos que esta carretilla está trabajando a 3 relevos. Podemos ver cuánto ha estado, un 7% no sentado, el operario ha salido a hacer algo y luego ha regresado. Traccionando, sobre todo es de tracción, un 22%, sentado y parado, un 4%. Hay casos donde supera el 10%, esto suele ser un poco pues ineficiencias, ¿no? El operario está esperando a recoger la carga y pues no está siendo productivo en este caso. Y hidráulico y tracción, pues está traccionando y elevando el mástil o usando el posicionador. ¿Quiénes están usando la carretilla? ¿Cuándo se está usando? ¿En qué franja horaria? ¿Y de qué modo se está usando? Ya al detalle, en este caso podemos elegir, le digo, el mes, la semana o el día. Vemos cómo esta carretilla, no hay 3 personas que la usan, y si nos ceñimos, hoy es el día 28, si nos ceñimos igual a la información más reciente, vemos además que lo usan distintos operarios en distintas franjas horarias. En este caso, por ejemplo, mira, voy a resetear porque creo que también se está usando, vuelvo atrás. Está un poco más lento de lo normal. Vale, quiero coger también aquí, ¿veis? El zoom. Bien, eso, quería verlo. Podemos ver cómo esta carretilla, ya veo que por eso he visto que está usando a 3 relevos. En el relevo de noche está el operario número 18, el operario número 17 está en el relevo de mañana. En la última semana, el operario 17 ha trabajado 23 horas, el 18 23, similar, y un día un poquito más, pero muy similar. Ya veo que está a 3 relevos y esos son los operarios. Y aquí podemos ver cuál es la distribución de tiempos de cada uno de ellos. ¿Quién está traccionando más? El que menos tracciona es el operario 18, y el que más tiempo sentado y parado está es el operario 18, el 6,6% de su tiempo. Esto no quiere decir nada, o quiere decir algo, eso ya el cliente lo determina.
Y sí que pues podemos ver aquí pues qué tipo de uso lo estamos dando a la carretilla, haciendo otro zoom mayor. Vemos cómo tenemos programado que a los 3 minutos es una carretilla de gas, por tanto está consumiendo en este caso gas o si fuese diésel gasoil, y está programado que a los 3 minutos se pare. Importante, para que deje de consumir. Nos olvidamos de apagar las carretillas, suele ser normal, y entonces gracias a Udalog hacemos que se apague a los 3 minutos o a los 2 o a los 5 cuando le digamos, ¿no? Y aquí podemos ver pues que ha estado sentado y parado desde las 3:47 hasta las 3:51. Bueno, pues ha estado haciendo alguna cosa. ¿Vale? Y también podemos ver los impactos cuándo se han producido y quién tiene más impactos y de qué nivel. Lo mismo, ya veis, en el tiempo podemos hacer también aquí el zoom. Vemos pues de 185 23 impactos solo el operario 16, llama la atención cuando trabajan lo mismo. Y en cambio un número de impactos similar a los operarios 17 y 18, ¿vale? Y aquí vemos pues lo mismo, en el tiempo, qué tipo de impacto ha sido, a qué hora y exactamente pues esto nos tocó también pues un cliente, bueno, pues dijo, oye, ¿puedo ver yo cuándo ha sido? Porque se ha roto un cristal por la noche. Y digo, siempre, vete y míralo. Y bueno, pues se detectó quién estaba y justo además ha sido a tal hora y lo vimos, ¿vale? Me estoy yendo un poquito de tiempo. Podemos programar alertas, como he dicho, para que se actúe sobre la carretilla o nos llegue información. Y estamos desarrollando y a lanzarlo ya en breve, pues información. Hemos visto, esto es lo que se va captando en el último mes cada segundo, pero luego están los reportes en Excel y vamos a desarrollar en Power BI uniéndolo con información del ERP, información útil en el tiempo histórica para el cliente. Esto lo vamos a lanzar ya en breve. Pues información de este tipo donde podemos ir jugando, programando, pues qué ha ocurrido esto es un ejemplo de Power BI, pero que lo estamos implementando con Udalog, ¿vale? Vuelvo a la presentación y me centro en dos últimos aspectos. Beneficios del gestor de flotas. Bueno, lo he ido ya citando igual en la presentación del producto. Mejora de la seguridad del trabajo al identificar el operario de la carretilla, bueno, que además requiere autorización. Podemos hacer que se arranque esta carretilla, pero esta no, o con esta llave se arranque y con esta otra no. Se suele hacer incluso por secciones. Tenemos un cliente que tiene por distintos colores y por secciones las carretillas. No lo he enseñado, pero en la infraestructura también se puede tener información solo por secciones, agregada y demás. Desde el punto de vista del operario también, qué carretillas ha conducido y de qué manera. Monitorización constante de los impactos, que también, bueno, pues se reduzca, está demostrado que se reducen los daños a terceros. Incremento de la productividad, tenemos información del uso de la carretilla, podemos dimensionar la flota en real y reducir también los tiempos de parada por avería. Reducción de los costes por un correcto uso de la batería. Somos capaces de hacer el mantenimiento preventivo exactamente cuando se necesita, no unos meses antes o unos meses después. Controlamos el uso de la carretilla y también, como digo, actuando sobre ella evitamos averías importantes, como es pues que se queme el motor, que nos ha tocado pues por sobrecalentamientos, que aunque se aparezca un piloto rojo, bueno, pues no solemos parar la carretilla, etcétera, ¿vale? Y las mejoras medioambientales, ¿no? Extensión de la vida de la batería, extensión de la vida de la carretilla. Estamos nosotros obteniendo estos datos, pero me hago eco de otros que ya lo han publicado, ¿no? Con gestores de flotas se reducen los costes, los malos usos entre un 20 y un 40, el tamaño de la flota entre un 10 y un 15 y los costes de mantenimiento entre un 10 y un 15. Y nuestros datos reales con el cliente con el que más tiempo llevamos, como lo he explicado antes, Ulma Forja Solutions, tenemos comunicado por él más de 20.000 euros de ahorro en gasoil por la parada, lo que he dicho, porque antes se quedaban las carretillas en marcha y bueno, pues en este caso él ha notado un descenso, este ahorro en gasoil. Ha aumentado la fabricación, ha aumentado la producción del negocio. Hemos aumentado el número de carretillas, significa que hemos sido capaces de adecuar mejor la flota y también les hemos estado sugiriendo, después de la información que hemos tenido, que pasen en algunas secciones de carretillas diéseles a eléctricas. Y los malos usos también hemos visto que han bajado, vemos un poco en el tiempo, un 17,4% de media, ¿vale? Y para acabar, líneas futuras, bueno, pues lo que buscamos es
poner más en valor el producto, estamos obteniendo datos, estamos buscando atender a estas demandas de nuestros clientes y de nuestro parque de alquiler, pero creemos que puede tener esto otro desarrollo. Estamos desarrollando un plan de marketing y comunicación y también a nivel del desarrollo tecnológico con MOOC, con informática, que lo he mencionado antes, estamos empezando el año pasado y este año vamos a seguir aplicar un poco inteligencia artificial para ir avanzando hacia el mantenimiento predictivo. Y aquí, bueno, son ejemplos reales de información que estamos obteniendo, pues vemos qué intervenciones hemos tenido, qué tipo de intervenciones, qué repetitividad tenemos. Podemos ver un poco cuáles también los gastos por máquina, por uso, por horas y cómo vamos, bueno, pues si van evolucionando o no y cuál es la repetitividad de las averías. Podemos identificar, por ejemplo, el final de la vida de la batería, ¿no? Con el uso que se le está dando y el número de ciclos limitado que tiene, pues hasta cuánto podría vivir. Ese tipo de cuestiones son las que en estos momentos estamos trabajando para ir mejorando el producto. Y bueno, 32 minutos de presentación y hasta aquí lo mío. Yo ahora, si alguien tiene alguna duda, Sí, pregunta, comentario. bueno, eh, es que así es, soy Alfredo. Eh, bueno, yo tenía una primera pregunta. Has hablado un poco de qué planes tenéis y cómo ves el crecimiento del producto en sí, o sea, del Udalog, ¿hacia dónde lo queréis llevar, además de lo que estáis haciendo ahora? Esto, bueno, como he comentado, nació casi de una, bueno, pues de una necesidad propia, ¿no? Es cierto que había en aquella época productos comerciales, probamos muchos, no nos convenció ninguno ni respondían a muchas de las demandas de los clientes y nos lanzamos a la aventura pues de diseñarlo uno propio porque además es muy adecuado y muy amoldado a nuestro sector. Tenemos la fortuna también de que bueno, no interfiere, ¿no? En el campus de la carretilla, con lo cual se puede implementar en cualquier carretilla del sector, incluso en otros productos, que es lo que ahora podemos estar pensando, o posibilidades de exploración a futuro, que no sean carretillas, sino plataformas, maquinaria de obra pública, etcétera, etcétera, ¿no? Otros sectores. Nace, ya digo, como una necesidad propia. Nuestra idea es extenderlo al resto de nuestro parque, seguir estando siempre en contacto con nuestro cliente, ir respondiendo y amoldando a lo que se va demandando. Por, ya digo, cada vez más temas de seguridad, complementarlo con temas de seguridad, que es algo fundamental. Y luego, pues no descartamos, ya digo, no es nuestro core de negocio, no descartamos buscar asociaciones, aliados o tecnológicos o comerciales, pues para que, bueno, oye, pues poder ir de la mano con ellos. Es un poco nuestra intención. Sí. Ujú. Y otra cosa, y esto, o sea, ¿cómo prevéis? Antes has estado comentando que como en los últimos años se ha pasado de un modelo en el que prácticamente era venta, 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 a que ahora el cliente lo que quiere es, bueno, alquiler y un servicio completo. Eh, Eso ha sido la evolución de los últimos años en vuestro sector. Y de cara al futuro, ¿qué previsiones tenéis hacia dónde prevés que evolucione el sector vuestro? Eh, yo creo que bueno, como toda la situación ahora, y bueno, por el uso de las nuevas tecnologías, la automatización fundamental, ¿no? Los incrementos de productividad vienen por la automatización. Bueno, hablamos de la IoT, la industria 4.0, la información, ¿no? El estar conectados, interconectados es fundamental. Yo creo que en la manutención o en la intralogística esto también se está dando. Va lento y yo creo que, bueno, por nuestra experiencia, por ejemplo, se habla mucho de los vehículos filoguiados o autoguiados, ¿no? Sin conductor, ¿no? Sin operario, pero tiene que ser en contextos muy concretos, muy repetitivos y todavía las carretillas, el volumen de carretillas en el mercado sigue siendo elevado y va a seguir siéndolo. Cierto es que el paso previo a la automatización completa, que no exista ni siquiera operario y que un robot, un vehículo lo haga todo,
El paso previo es pues ir automatizando más, generando más información de las carretillas convencionales, como creemos que es esto. Y como digo, ahora mismo no igual pequeño cliente, pero sí mediano, gran cliente y según qué sectores demanda estos gestores de flotas para incluso para integrarlo en sus ERPs o en sus sistemas de información y en sus sistemas de decisión. Entonces, ya digo, la automatización, la información es por donde va a ir. Tanto, supongo que, bueno, este sector y el resto, ¿no? Y el resto. Ya. Bueno, los que queráis preguntar, sin más, si queréis activar el micro y comentáis, ¿eh? Y a mí se me ocurre otra cosa también, otra cosa que, vamos a ver. Claro, esto supongo que para vosotros habrá supuesto también que haya personas de vuestra empresa que hayan tenido que pasar a monitorizar todos estos datos, ¿no? Cosa que antes no teníais en vuestra plantilla, en vuestro equipo, vamos. Y entonces mi pregunta es doble. Por un lado, vosotros, ¿eso qué os supone a vosotros? ¿Tenéis una monitorización? ¿Cómo gestionáis la monitorización? ¿De una manera continua y tal, o en base a alertas y tal? Y luego, ¿cómo compartís esa información con el cliente? ¿El cliente tiene su propio método para gestionar la información o lo hace conjuntamente con vosotros? Dos vertientes. Si quieres, empiezo por la última vertiente, cliente. Nos Claro, tocó. para el cliente es un valor enorme todo esto, saber que está teniendo unos tiempos de pérdidas, que no. Entonces, eso también es un valor para. Sí, pero ya he dicho, hay distintos interlocutores en los clientes, entonces, dependiendo de quién busca algo concreto, ¿no? Podría poner ejemplos, por ejemplo, bueno, para el cliente damos información e intentamos amoldarla al formato que desea, eso es importante. Por defecto, vemos, ya digo, por defecto 3 tipos de información. Al segundo, dentro de la aplicación que acabo de enseñar, al segundo, dentro del último mes. Pasado el mes, porque si no sería ya, bueno, mucha carga de datos que estaría ahí en la nube, ¿no? En Amazon. Pasamos a reportes Excel y también el Power BI, que es lo siguiente que vamos a lanzar, ¿vale? Que es el histórico, ya que estamos teniendo históricos, y el cliente ya para que pueda ir viendo, pues, bueno, pues ya sabéis, con esta herramienta de Business Intelligence se puede obtener maravillas. Siguiendo con el cliente, no me olvido de nosotros, del bloque primero de tu pregunta, siguiendo con el cliente, teníamos, por ejemplo, un cliente del sector de automoción, tenemos un cliente del sector de automoción que lo que buscaba era saber exactamente en la automoción, los segundos es fundamental para que haga unos circuitos completos y está todo absolutamente sincronizado. Entonces, buscaba la información al segundo en el Excel de cuáles eran las paradas que hacía la carretilla y cuánto tiempo de ciclo tenía. Cada 5 minutos tenía que volver al punto de inicio y hacer 12 paradas. ¿Y cuánto paraba cada una? Entonces, antes, ¿cómo lo hacía? Antes lo hacía con una persona que estaba un mes entero y estaba todo el rato pues midiéndolo. Esto, al final, es un aparato que lo que te hace es un data logger que te captura esa señal. Por tanto, eso es algo que se evitó, ¿no? Luego mucho, sobre todo en el ámbito de producción, para el tema de las cargas de trabajo por relevos en las fábricas, ¿no? Y también empresas que tienen muchas carretillas, pues para ver, bueno, pues incluso va a ir moviendo carretillas de sección a sección, dependiendo del uso que se le dé, ¿no? Esa es desde el punto de vista del cliente. En interno, a nosotros también, obviamente, nos está reportando información. Como he dicho antes, los riesgos de que ocurra algo a la carretilla son míos. Por ejemplo, si se quema un motor, lo pagamos nosotros, porque no lo pagamos nosotros porque se ha quemado y no hemos demostrado o no sabemos qué ha ocurrido con esa batería, ¿no? Con esto evitamos, actuando evitamos que haya estas averías, pero también nosotros tenemos información del uso que se le está dando para incluso los contratos, para cobrar más o cobrar menos. Hay penalizaciones por exceso de uso, pero bonificaciones por un uso más bajo. No descartamos el pago por uso en un futuro. Esto es algo que se habla, pero que es difícil hacerlo, ¿no? El pago por uso está, por ejemplo, en las fotocopias, ¿no? Pago por uso de las copias que sacamos.
sería pionero en el sector y ahí está, ¿no? Pero esta herramienta nos ayudaría, es información para el ámbito comercial y para servicio, pues ya podéis imaginaros, ¿no? Para lo que es el mantenimiento preventivo, para lo que son el uso correcto de las baterías, etcétera. ¿Y cómo lo segregamos? En niveles. Hay información a alto nivel y luego ya está un jefe de servicio y los coordinadores que cada uno ven sus flotas, sus carretillas y bueno, y sus clientes, ¿no? Y la herramienta que usamos mucho es el Power BI, es el Power BI y dependiendo de los casos, las alertas, como bien has dicho, y también los Excel, pero el Power BI estamos sacando mucho provecho. Bueno, no sé si tenéis preguntas, los asistentes. La verdad es que ha quedado todo clarísimo con la explicación. Bueno, si no, en cualquier caso, sabéis que, bueno, contactando con Asier en Ulma, pues podéis, si os surge cualquier interés, podéis perfectamente hablar con él. Bueno, como veo que no se anima a nadie, pues le agradecemos a Asier muchísimo su exposición porque ha sido muy clara, muy concisa, la verdad súper interesante ver cómo ha evolucionado el sector vuestro y cómo habéis sido ágiles vosotros también. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis asistido, a todas las personas que habéis asistido y también os recuerdo que, bueno, dentro de un mes más o menos, a finales de noviembre, haremos un segundo webinar también de caso práctico de innovación. En este caso es un proyecto de Tecnalia sobre blockchain centrado en la carne de vacuno, etcétera. Lo que pasa que lo que empezó siendo eso ha acabado siendo algo muy distinto y bueno, ellos nos explicarán, nos contarán la experiencia. Así que bueno, eskerrik asko y bueno, pues muchísimas gracias.